por todo este mes, que ya pronto va a acabar, vamos a estar leyéndolo. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 24. Y leemos, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor, bendiga su palabra. Le damos la bienvenida a usted a la página para que se suscriba y pueda tener usted también los mensajes de un servidor y otros en la página de Lumbrera. Y en YouTube es fácil, usted coloca allí Iglesia Bautista Lumbrera, así de sencillo, y le da la famosa campanita. Y el propósito de esto es que, usted también tenga la oportunidad de poder pasarlos a otros. Y según el algoritmo del YouTube, cada vez que usted lo pasa, esa es una forma de que las personas, cuando buscan algún tipo de mensaje por título, de la cantidad de vistas que tienen, puede traerlo más fácilmente a cualquier persona. Así es que para que la palabra de Dios y Él corra y sea glorificado. Queremos leer, por favor, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Qué impresionante! Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén. Estamos ante una de las facetas de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, y es llamado uno de los profetas mayores por el hecho de la extensión de su profecía. Estamos hablando de Isaías. Su nombre significa salvación de Jehová. Es la forma
hebrea transliterada de Yeshua o Isaías, que es salvación de Jehová. Este hombre profetizó durante 4 reinados de Israel y estuvo en las divisiones. Más que todo él profetizó hacia Judá después de la división del reino. Y hasta que Judá fue invadida por Sennacherib en el año 701, mucho después. Las profecías de la invasión, Isaías las puso acá. Pero este capítulo 6 no está, según los hombres, los teólogos y eruditos, no está en orden cronológico. Este debería ser el comienzo, porque es el llamado de Isaías durante el reinado del rey Usías. Pero voy a dar un poquito de historia del rey Usías. El rey Usías fue uno de los, el 10º rey de Judá, y fue uno de los mejores. Él empezó bien, pero terminó mal. Y eso nos hace también a pensar o llevar a reflexión de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Y en el Nuevo Testamento encontramos: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tengamos cuidado con decir, no, yo vengo de buena familia, yo soy cristiano, desde pequeño acepté a Cristo y bueno, eso me va a guardar hasta el final. Sí, el Señor nos guarda. Nosotros creemos que la salvación es un don que no se pierde, pero Satanás puede hacer perder tu gozo, tu comunión y tu poder en cuanto a la testificación del Evangelio. El enemigo está buscando siempre neutralizar para dejar mal nuestro testimonio. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no confiar nunca en nosotros mismos. Y vamos a ver un ejemplo de Isaías, que Isaías fue un hombre de Dios igual que tú y que yo, con sus pasiones, sus problemas, sus situaciones. Sin embargo, este hombre se guardó para la presencia de Dios. Pero uno de las claves del profeta Isaías es lo que vamos a ver en el capítulo 6, donde él se reconoce un pecador indigno, siendo llamado por el Señor. Y a mí a veces me causa asombro oír algunos hermanos hablar de que un poquito más y le tenemos que hacer un altar. Ni siquiera los pastores, hay gente que endiosa a los pastores. Gracias a Dios que esto no es aquí. Usted me puede llamar Gilberto, hermano, pastor, como usted quiera. Y usted no fije sus ojos en los líderes. Es verdad, nosotros como líderes debemos de dar ejemplos. Y la Grey sigue a su pastor, es verdad. Pero nosotros no podemos endiosar. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo y a Él tenemos que dar cuenta. Nosotros los pastores, es verdad, tenemos que dar cuenta ante Dios por el rebaño que Él nos ha dado. Y nosotros debemos dar ejemplo. Pero lo que quiero decir es que esas costumbres de que tienen endiosado a hombres y como que es rayando casi en un pecado de quitar la gloria al Señor. Y yo recuerdo ahorita, uno de los que quiso quitar la gloria al Señor murió comido de gusanos. Pero volviendo al rey Usías, él también se le llama Azarías en 2 Crónicas 26 y 23. Y dice que comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, o sea, él, Usías, es el mismo, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, eso estoy leyendo en 2 Crónicas, no tiene por qué buscarlo. Y reinó 52 años, una de las reinados más longevos que estuvo Judá. Lamentablemente, bueno, él dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Pero hay un caso triste al final de sus días en 2 Crónicas 26. Y aunque yo veo, por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, a pesar de que cometió adulterio y asesinato, vemos en las escrituras bien plantada que él se arrepintió. Y la integridad o el ser irreprensible no es que jamás tengas una mancha, sino que reconozcas y lo trates delante del Señor y delante de los que sea. Pero el rey Usías le pasó algo que cuando dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios
entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cosa que le correspondía a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, y era un orden que Dios había establecido. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Por eso es que usted no ve algarabías aquí, no ve cosas extrañas, no ve desorden, porque creemos que todo debe hacerse decentemente y con orden. Y el Señor había establecido ese hilo de las cosas. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, al Dios haber marcado que solamente los sacerdotes podían oficiar y el sumo sacerdote podía entrar solamente una sola vez en el lugar santo, una vez al año, que es el Yom Kippur, para que después... y no con sacrificio, o sea, tenía que traer sacrificio a sí mismo y sacrificio por el pueblo, para que después se viese clarito que Cristo, cuando vino, abrió el camino nuevo y vivo hasta su presencia, la presencia de Dios. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, ese velo de división se rompió de arriba a abajo, dando entrada y acceso libre a todos nosotros. Por eso es que hoy en día nosotros lo vemos tan... como dice el americano, we take it for granted. O sea, lo tomamos como que es normal. Pero nosotros en la antigüedad no podían acercarse a la presencia de Dios, y so pena de muerte. Quien se acercaba moría irremisiblemente. Ahora, este rey, un momento en que fue privilegiado con tantas cosas. Soy uno de los mejores reyes de Judá, ¿verdad? Tengo muchas victorias militares, y se ensoberbeció. Y esto nos habla también a nosotros de que tengamos cuidado cuando la soberbia sube a nuestro corazón y pensamos que, bueno, soy la mamá de Tarzán, como dicen algunos por ahí. Soy el mejor, o soy la mejor, y bueno, yo tengo esto, tengo aquello, y hasta pienso que Dios me bendice por lo que yo soy. Cuidado con eso, hermanos. El viernes decíamos acá en el estudio o en la reunión de discipulado, a la cual le invitamos a usted. No saben los hermanos y yo lo que usted se está perdiendo por no venir. Algunos tienen su justificación, ¿verdad? Real. Pero decíamos que hombres como Martín Lutero, o hombres de la actualidad como John MacArthur u otros pastores, o el mismo Billy Graham, ellos no tenían el cielo más ganado que tú y que yo porque eran grandes teólogos o predicadores o por el conocimiento. Ellos fueron y van al cielo, bueno, me refiero a los que ya murieron, y van al cielo por el mismo motivo que tú y yo vamos, por ser sencillos pecadores arrepentidos y entrando por la obra de Cristo en el Calvario, por su sacrificio. No hay otra manera, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que cuidado con el orgullo, cuidado con la vanagloria, cuidado con pensarnos mejor que los demás. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero entonces, cuando el rey Usías entra, él quería, yo voy a ofrecer sacrificio. Se creyó ya en la posición de poder entrar y ofrecer incienso en la parte donde estaba solamente dicha por Dios que podían entrar los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Y él entró. Entonces, cuando el sacerdote, por cierto, se llamaba también Azarías, le dijo: no, rey, no te corresponde a ti entrar, párate, por favor. Y dice que el rey se encendió en ira. Agarró una rabia de esas tan grandes, porque decir, ¿quieres tú que eres un sacerdote? Yo soy el rey, no me vas a impedir hacer estas cosas. Y en ese forcejeo, me imagino yo, entró, y cuando entró y dijo esas palabras de rabia, y el sacerdote también entró con 80 sacerdotes más para hacerlo parar y desistir de aquella acto de rebeldía, de vanagloria, de usurpación. Le salió inmediatamente lepra en su frente. Fue castigado en ese momento, y el rey fue apartado. Dice que los sacerdotes le sacaron inmediatamente, y el rey fue confinado a una habitación donde pasó el resto de sus vidas y murió. Lo triste es que, bueno, primero que Dios castiga el pecado, pero segundo es que él no se dice en ningún momento que él se humilló y se arrepintió después de eso. Por eso quedó esa mancha fea en el récord de este rey. Ahora,
Isaías le toca ministrar bajo este régimen, ¿verdad? Y él vio todas estas cosas. Y cuando está en el capítulo 6, él habla del momento en que fue el llamado, pero eso está antes del capítulo 1 en orden cronológico. Por eso es que usted lee en Isaías capítulo 1 estas palabras. Oíd cielos, capítulo 1, versículo 2 de Isaías, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabe a quién está hablando ellos? Él está hablando a la nación, a todo el mundo, pero especialmente a Judá. Porque resulta que de tal palo tal astilla, o de tal gobernante, la bendición o la maldición pasa a los pueblos. Y eso es lo que vemos hoy en nuestros países también. Hay gente que ha tratado a Dios de una manera irreverente y lamentablemente la maldición viene a toda la nación. Igual que un padre de familia. Un padre de familia, como sacerdote del hogar, si sus cosas no están bien delante de Dios y es una persona irresponsable, el pecado va a venir, la rebelión también para su familia. Al igual que en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, cuando el apóstol Silas estaban en la cárcel y aquel carcelero le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También la bendición viene a tu hogar, a tu casa, cuando tú crees en el Señor y traes bendición a tu hogar. No es que es una garantía 100% de que todos los hijos se salvarán, pero hay el testimonio tuyo que va a ser escuchado por todos los demás, y hay una tremenda posibilidad de que tu familia se salve, aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Pero por eso es que también Isaías escribe en el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso era lo que le había pasado a su rey, a su líder. Se rebeló contra Dios. Dios lo había engrandecido y hubo un momento en que él se rebeló y Dios le castigó. Pero él sigue más. El versículo 6, es irresistible pensar que Isaías tiene en mente a su rey, al que fue destituido y fue muerto por el querer usurpar un lugar que no le correspondía. Mire lo que dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La lepra. Y esto lo hemos predicado muchas veces y lo hemos oído de nuestra juventud, que lo aplicamos al pecador, ¿verdad? Porque la lepra es símbolo del pecado. Pero él estaba refiriéndose en toda su mente la aplicación de sus vidas, de ver el líder. ¿Cuál líder? También los liderados, la nación. No todos, por supuesto. Siempre el Señor se reserva un remanente fiel. Igual que ahora en el mundo. En el mundo... Y también lo hablábamos el viernes, el Señor preserva el mundo, inclusive de la maldad y de que el anticristo se levante, porque estamos nosotros, está la iglesia, la sal de la tierra, hasta que Él a su vez se ha quitado el Espíritu Santo en su forma de tener a la iglesia preservando, entonces se va a manifestar. Es decir, que Dios siempre se reserva gentes que no doblen sus rodillas ante Baal, un remanente fiel, y tú y yo, siendo tú creyente y yo, somos parte de la preservación de este mundo. Pero dice: no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ahora, no sé si usted lo había visto antes así y ahora entiende por qué esos versículos del capítulo 1 y versículos 1 al 6, ¿verdad? Es precisamente por esto, por lo que pasó con el rey. Tengamos cuidado nosotros como líderes, tengamos cuidado como padres de familia, tengamos cuidado como gerente donde seamos, tengamos cuidado como en la posición que Dios nos haya puesto de autoridad. Eso incluye a nuestras hermanas también. Estoy hablando de términos generales. Tengamos cuidado con el orgullo o de creernos más que los demás y decir: no, yo soy el favorito o la favorita de Dios. No, eso no está en la Biblia. Lo que sí decimos es que con amor eterno el Señor nos ha amado. Por lo tanto, prolongó su misericordia sobre nosotros. Y por su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén.
Ahora entramos entonces finalmente a Isaías 6, ¿verdad? Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vemos aquí que es una visión de Dios. Yo tengo como punto 1, es que todos necesitamos tener esa visión, ese encuentro con Dios. Como a veces que lo tenemos como cuando somos cuando somos por primera vez, reconocemos nuestra condición de pecador y venimos a Cristo. Esto a mí me encanta, desde pequeño me ha impactado la forma y lo que aprendemos acá, aunque con Isaías era una dedicación a la obra. Pero él ya era, por supuesto, un seguidor de Dios, un creyente de Dios, pero perfectamente aplicable para cada persona, inclusive los que se van a convertir. Pero puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, en una crisis. Por ejemplo, Isaías estaba en crisis porque era el profeta en Judá cuando el rey había muerto. ¿Qué va a pasar? Va a haber, cuando el líder muere, bueno, empezó a reinar otro allí, pero había como ese vacío de poder y habían cosas que Dios había profetizado por la maldad que en los últimos días había hecho el rey Usías. Así que él estaba en el templo, más seguro que estaba en el templo, porque él dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Él estaba en los tiempos de crisis haciendo lo que tenía que hacer como creyente. Nosotros a veces nos desesperamos y tenemos en la mente el decir esto: cuando hay crisis en nuestras vidas, lamentablemente el primero que entre comillas sufre o el que paga es la iglesia o el mismo Señor. Y esto no debería ser así, hermano. Esto ocurre en todas partes. Y lo primero que sacrificamos es la iglesia y el reunirnos con el Señor. No sabiendo que es un manantial que el Señor nos ha dado. Un sitio donde reunirnos, donde está puesto su nombre. Donde tenemos comunión unos con otros. Donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Y donde Él nos ministra y nos levanta, nos enseña y reparte dones. Entonces Isaías estaba en el momento de crisis donde debería estar. Cuando oímos del Señor Jesucristo y estando cerca los que le iban, por ejemplo, cuando le querían lanzar en el monte del precipicio, lo leímos recientemente, ¿verdad? El domingo pasado no fue. Que el Señor dice que se levantó, fue a la sinagoga como acostumbraba. Eso nos da a nosotros que el Señor, siendo Dios, no necesitaba estar en la iglesia, ¿verdad? Pero como hombre representativo nos estaba dando el testimonio. Así que también sacamos de acá que Él estaba yendo a lo que hoy sería equivalente la iglesia en momentos de crisis. Y es en ese momento donde Él tiene una revelación. Dice, en el año que murió el rey Usías. Y a mí me llama la atención que las visiones de esta forma, que Dios está trabajando en nuestra mente, cuando estamos haciendo lo que debemos hacer, Dios se manifiesta. Y mire lo importante, Él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor y los quiciales y todo. Él da detalles. Quiere decir que todo encuentro personal, empezando con el encuentro personal con Jesucristo, y usted estará de acuerdo conmigo, bueno, yo también reconozco que algunos pueden no acordarse del momento y de la hora, está bien. Pero sí saben que hay un momento, un cuándo, un dónde y un cómo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No puede ser, y siempre lo digo, en este punto no soy estricto, es que el nuevo nacimiento es un hecho, es un momento en la vida en que se hace. No puede ser que yo soy creyente desde toda la vida, que soy cristiano desde que nací, que porque mis padres iban yo era. Siempre lo decimos, pero es bueno repetirlo. El Señor no es abuelo, el Señor es padre. Nosotros no podemos decir que somos cristianos porque nos gusta la iglesia, porque hemos estado desde chiquitos, porque damos el diezmo, porque asistimos a la iglesia. No, Señor, eso es hablar del evangelio por obras. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en el momento. Cuando el Señor habla con Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? El que no naciere de nuevo no
puede entrar al reino de los cielos. Entonces, Moisés lo iba a decir también, es uno de los ejemplos. Cuando Moisés se encuentra con el gran Yo Soy, mira lo que dice, él recuerda la zarza, las ovejas de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, que pasaron a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Conoce todos los detalles. Ahí se me apareció el Señor. Cuando Jacob, antes de convertirse en Israel, tuvo, ¿se acuerda? El encuentro con el ángel de Jehová, que es una de las teofanías que usted puede encontrar en Génesis, o las apariciones tempranas del Santo Hijo de Dios, la preencarnación de Jesucristo. Él estaba allí, estaba luchando, no, bendíceme y tal. Bueno, él recuerda, él dice que pasó el vado de Jaboc, había un vado y había un río, lo pasó, se acuerda de ese sitio, y dice, quedó solo y luchó el varón hasta que rayaba el alba. Sabía hasta el momento, rayando el alba, cuando tuvo mi encuentro con Dios, donde fui transformado. Y recuerda hasta donde le dio aquí en el muslo, ¿verdad? Que hasta decojeaba hasta cuando decía aquí, hasta el sol de hoy. Bueno, eso murió hace 4000 años, ¿no? Pero se acuerda de detalles. ¿Y qué digamos de Pablo? Cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, dice que yendo por el camino, que al llegar cerca de ¿dónde? De Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo y caí y dije tal y cual cosa. Así que lo que quiero decir aquí, hermanos, es que los encuentros con Jesucristo son detalles inolvidables. Y no lo digo sino para la gloria de Dios, pero yo me acuerdo, día 14 de octubre, año 1977, día viernes a las 9 de la mañana, yo confesé a Cristo como mi Señor y Salvador, siendo niño, criado en el Evangelio, que podía decir, no, yo no necesito la salvación, porque mis abuelos cuando yo nací ya tenía misioneros, familiares, amigos míos, o familiares míos. No me salvan ninguna de esas cosas, ni mis padres. O aquella cuestión que uno decía, caramba, cuando Cristo venga yo me agarro la falda de mi mamá y me voy ahí. No se puede, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí mismo. Cada uno de nosotros es responsable. Entonces, dejando con esto, vamos a, cuando él dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿A quién vio Isaías? Bueno, si usted busca en San Juan capítulo 12, versículo 41, no le pido que lo busque, pero lo tenga allí. Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y estaba hablando de Jesucristo. Y acerca de él, eso está en San Juan capítulo 12 y 41. A quien vio Isaías, según Juan en el Nuevo Testamento, fue el mismo Señor Jesucristo. Y es que en Lucas se nos dice que el Señor Jesucristo tendrá un reino eterno. Él vio sentado en el trono al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, porque está sentado en el trono de gloria, es al que tenemos que adorar. Pero también es el trono del gobierno a quien tenemos que someternos. Por eso decimos, confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, el Rey, el que gobierna tu vida. Cada detalle de tu vida, de nuestra vida, debe ser permeado por Jesucristo. Lo que hacemos debe estar cónsono con la palabra. No existe tal cosa como decir, sí, pero yo hago esto. No existe tal cosa. Si eso hacemos, no estamos sometidos al Rey. De hecho, Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también nos dicen los salmos, y aquí vemos la Trinidad de Dios, la triunidad de Dios. Cuando Dios está sentado en el trono, se sentó sobre su trono santo en Salmo 47 y 8. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 8, que es una cita del Salmo también, usted encontrará, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el centro de tu reino. Del Hijo se dice, tu trono, oh Dios. Jesucristo es Dios y está sentado en el trono. Después que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó
a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Amén. Y eso nos habla de la obra consumada de Cristo en el Calvario. Pero el Espíritu Santo, bueno, en 1 Corintios capítulo 6 y 19 nos dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Él tiene su trono en el templo que Dios ha puesto, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo reina, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo está en el trono de Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se nos dice el mismo Jesús, vendremos y haremos morada en Él. Así que, Señor, por eso podemos decir: Señor, ven y haz en mí tu trono. Nuestra vida debe ser el trono de Dios, debemos ser como la sucursal, debemos ser como los agentes multiplicadores del mensaje de salvación. Amén. Y hablando del Espíritu Santo, ¿sabe que en Hechos capítulo 28, versículo 25, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, también en Isaías capítulo 6. Entonces es como esas paradojas que encontramos. Bueno, habla que fue el Padre Jehová, habla que fue el Hijo y habla que fue el Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Ahora, no quiero decir que por eso ellos cantaban santo, 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 y creo que nos sentimos tentados a decir que es una manifestación de la deidad, pero es que no dice que dijeron 3 veces. Yo no estoy de acuerdo cuando decimos Dios es 3 veces santo. Dice que el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Daba voces continuamente. Y en Apocalipsis se nos dice también que era por los siglos iban a estar adorando: santo, 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 digno, digno, digno. No es que es 3 veces santo. Estamos limitando a Dios la santidad con un número. Aquí es que cuando en la Biblia se menciona 3 veces, es que se da énfasis de que es intenso, es la intensidad, es el superlativo de decir una cosa una vez. Pero dice en el versículo más adelante: por encima había serafines. Bueno, no puedo entrar mucho en esto por el tiempo, pero serafines es la única parte en la Biblia donde encontramos la palabra serafín, y es un vocablo derivado de la palabra sarafaf, que quiere decir arder o quemar. Parece que los serafines arden de amor de Dios, pero también por la santidad, porque estaba en el trono del santo, santo, santo. Y cuando decían, daban voces unos a otros, es como decir la lectura antifonal. Uno decían santo y otros decían santo. De paso, la Biblia nunca nos dice, y aquí algunos vamos a tener algún tipo de discusión después, pero no importa, eso no es de mayor cosa. Pero en la Biblia nunca se nos dice que los ángeles cantan. Aunque cantamos ángeles cantando están. Pero no, dieron voces, que no es lo mismo cantar. Pero eso no es una cosa de otro mundo, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos aquí decían santo, santo, santo. Y los serafines tenían 6 alas, ¿verdad? 4 eran para cubrirse, cubrían sus rostros, otros cubrían sus pies, que nos habla de la reverencia, la humildad que debían tener ante la presencia santa de Dios. Por eso es que el apóstol dice a Timoteo, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y en los Salmos nos dice: la santidad conviene a tu casa. Nunca echemos de menos, hermanos, o tengamos en poco el hecho de que aquí nos reunimos los santos, no por impecabilidad, sino porque hemos sido apartados por Dios para un propósito. Y este lugar es santificado por el Espíritu Santo, en el sentido que ha sido apartado para Dios, y este es un lugar santo también. Aquí está la morada del Señor, aunque Dios está en todas partes, pero en San Mateo capítulo 18, versículo 20 nos dice: porque donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor y es santo este lugar. Pero después seguimos más adelante cuando Él dice, y aquí yo le pondría una visión de mí mismo. Primero, una visión de Dios. Segundo, una visión de mí mismo. Esta nos hace falta a nosotros, hermanos. Dice que dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Notemos que era el profeta. Y él acababa de decir en el capítulo 5, si usted lo cuenta, hay 6 ayes.
Versículo 8, ay de los que juntan en casa. Versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para esto. Versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con... Versículo 20, ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Versículo 21, ay de los sabios en su propia opinión. Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino. Él predicaba a todos, pero en el momento antes de salir a predicar, él se predicó a sí mismo, ay de mí. Y esto nos habla, hermanos, que considerándote a ti mismo, y eso me trae Gálatas capítulo 6, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado también. Nos acercamos con humildad, hermanos, a los demás que han caído, porque nosotros podemos ser el próximo y vamos a necesitar lo mismo. Pero si pensamos estar firmes, cuidemos de no caer. Pero fue cuando él tuvo la visión de lo sublime y la santidad de Dios, que le lleva a uno a ver su propia humillación. Hermanos, cuando nosotros venimos acá y vamos ahora a recordar la cena del Señor, nosotros vemos la santidad del Señor, la impecabilidad de su vida, poniéndola por nosotros. Debe de llegar en nosotros, cuán miserable soy. Señor, diste tu vida por mí y todavía se me ocurre pecar. Gracias al Señor que cuando pecamos no es ya judicialmente para condenarnos en el infierno, pero nos quita la relación con Dios, la comunión, el gozo y el poder. Por eso es que el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Mire, para concluir, Pedro, cuando bajó de la barca y vio aquella pesca milagrosa, le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando Job finalmente reconoció, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es sano, hermanos, cuando nosotros siempre nos consideramos a nosotros mismos ante la presencia del Señor como indignos. Como que, Señor, escapé del fuego por tu gracia y por tu amor. Y eso nos debe llevar siempre a mantenernos humillados delante de Dios. Así que una visión de Dios: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. La visión de Belén, la visión del Calvario y la visión del sepulcro vacío debe herir nuestra convicción de que somos alguien y que nosotros fuimos y debimos estar allí muriendo. 2, una visión de uno mismo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Número 3, una visión de la gracia redentora de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Número 4, una visión de la misión de Dios. Cuando Él pasó por esa prueba de confesarse y reconocer su condición de inmundo junto con el pueblo, fue cuando Él estuvo preparado para cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaremos? Heme aquí, Señor, envíame. Pero al principio Él decía, soy labios inmundos. No debo pasar por alto, y algo que tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, es que cuando Él habla y dice, Señor, soy labios inmundos, ¿qué pasó? Uno de los serafines voló inmediatamente y tomó un carbón y lo puso en sus labios. Pero, ¿saben de dónde venía el carbón? ¿De dónde? Del altar. Y nos habla de el altar de sacrificio del Señor, de su cruz. Y esos serafines nos hablan de la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, yo enviaré el Espíritu Santo, el cual tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto nos lo ha dado el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo y capacitados para estar en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre.